Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estés revisando estas últimas clases de la materia. Con esto vamos casi cerrando para darte la presentación de tu proyecto que ya debes estar avanzado en esta parte. Voy a mandar al final un video muy aparte en el grupo para que tú me presentes la información que vamos a trabajar en la parte de tu proyecto para que lo entregues y lo desarrolles, ¿vale? Vamos a trabajar, seguimos hablando de epistemología. Es bastante pesado la situación metodológica de la epistemología porque sabemos que es encontrar el origen, el porqué de las cosas, el por qué existe, el por qué trabaja, el por qué se encuentra, el por qué está, por qué vive, por qué existe, por qué se presenta. Así de fácil. Muy metiche, la verdad, la epistemología. Pero vamos a encontrarlos que la epistemología va a tener una clasificación y esta clasificación va a ser la epistemología social. Esta epistemología social se va a centrar definitivamente en los aspectos sociales del mundo. ¿A qué nos vamos a referir en aspectos sociales? A las relaciones del humano, a sus factores que implica que sobrevive el ser humano, las culturas del ser humano, las comunidades en donde se trabaja el ser humano y también todas las corrientes ideológicas, de creencias, de desarrollo que cree el ser humano. Eso es epistemología. Por lo tanto, es conocer la influencia que debe de tener el hombre dentro del mundo. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Por qué lo mueve? ¿Por qué cree en estos factores? ¿O por qué conoce estas teorías? ¿Por qué conoce esas historias? ¿Y por qué va a venerar? ¿Por qué va a adorar? ¿Por qué va a construir algo en ciertos lugares que para él es supersticioso, es religioso, es convivencia, es un círculo, es una familia, es un núcleo? Todo eso habla la epistemología en las relaciones que se tiene en la parte de la sociedad. Así definitivamente es la epistemología. Complicada un poco porque el conocer creencias, ideologías, factores, costumbres, tradiciones, ya lo vimos en otro proceso de investigación. Más sin embargo, la epistemología social se va a encontrar con que se relaciona con ciertas áreas, pero, pero, busca su esencia. ¿Cuáles van a ser su esencia? La parte institucional de qué es la sociedad. Normas, leyes, religiones, este, reglas, uniones dentro de la misma sociedad. Eso es epistemología social. ¿Dónde va a tener sus orígenes? Bueno, va a haber un autor que se llama Shera, ajá, que habla Shera, que trabajó la situación de la epistemología y él la clasificó. ¿Cómo la va a clasificar? Con que no todo es del todo, sino que todo va a tener una separación, mostrando intereses de la sociedad, mostrando intereses de creencias, mostrando intereses de metodología y sobre todo como autores de Dewey, que son cuestiones sociales, y autores como Goleman, que es aspecto social y psicológico, donde se engloban estas cuestiones. Ajá. Por lo tanto, el que nos vamos a adentrar, que podamos decir que es el padre de la epistemología social, es Shera, es el apellido del autor, pero se relaciona mucho con Goldman, y se relaciona mucho con Dewey, que son cuestiones sociales y son cuestiones psicológicas que se adentran dentro de esta relación del campo de la epistemología, complicaciones que vamos a trabajar dentro de estos factores que vamos a estar acercándonos a esta parte y nos vamos a identificar que ellos tienen más su trabajo en la cuestión epistemológica completa, como lo vimos en algún momento en las diapositivas anteriores o en clases anteriores, que se enfoca en el porqué de las cosas y punto. Así, el porqué de las creencias, el porqué debe de estar y por qué trabaja. Y aquí hay una parte importante que dice, la epistemología no resulta suplantar a la sociología. Lo que ocurre es que necesita una nueva clase de epistemología que tome en cuenta hechos sacados a la luz por esta sociología. La sociología va a ser una área que nos vamos a encontrar que es inmersamente parecida a la epistemología, porque trata de las situaciones sociales, porque trata de la cultura, de los grupos, de las tradiciones, de las costumbres, igual, explica lo mismo que la epistemología, pero como lo dice aquí, necesita sobrebuscar más de lo que te dice la sociología.
Y esta sociología, pues tenemos varios autores que se relacionan con ellos. Por lo tanto, ahorita vamos a ver en las diapositivas que la epistemología social y la sociología, su objetividad es la misma, solo que una busca más que la otra. Así de fácil. La epistemología, recordemos que es rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar el principio de todo, del principio. Así de fácil. Y la sociología da una explicación conforme a lo establecido en sus escrituras, en sus tradiciones, en su historia. Eso es la sociología. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la sociología? La sociología la vamos a clasificar, la sociología social, la epistemología social, perdón, porque no es sociología. La epistemología social la vamos a clasificar en dos factores, en la corriente clásica y en la corriente anticlásica. En esta parte clásica la vamos a trabajar con dos factores, donde es la creencia verdadera o qué es la creencia verdadera y justificada. Creencia verdadera, crees en alguien poderoso. Creencia justificada, que hay libros que demuestran que existió una persona poderosa a la cual puedes adorar. Esa es la situación epistemológica social. Porque tenemos una creencia. Creemos en uno, dos, 20 o varias deidades que nos la refleja la misma sociedad. Eso es sociología. Pero encontrar el principio y el origen del por qué, según la epistemología social clásica, es que vamos a creerlo por creer, o porque está bien, o creerlo porque está justificado. El estar justificado en algún punto, existen autores, existen corrientes, existen libros o manuscritos que me dicen que sí tiene un origen arraigado. Así. Esa es la corriente clásica. Mientras que la corriente anticlásica, la contraria, es que vamos a creer en cualquier cuestión. Vas a creer en una piedra, crees en la montaña, crees en el sol. Cuestiones sociales, dice que eran politeísmos. Crees en todo porque le das un valor. Eso es antisocial. Y la epistemología social anticlásica menciona que entonces si crees en todo, la contraparte es crees en situaciones institucionalizadas. Templos, jurisdicciones, leyes. ¿Crees en eso? ¿Crees en un templo? Porque adoras a un templo. ¿Crees en una ley? Porque está institucionalizada. ¿Crees en normatividades? Porque lo estipuló alguien. Esa es la anticlásica. Crees porque ya está, pero no le das la búsqueda. Esa es la epistemología social anticlásica. ¿Crees porque está o crees porque lo están institucionalizando? Es decir, que ya está bien formalizado. ¿O crees en una corriente clásica es porque es buena o porque realmente está justificada? Es aquí la pregunta que tal vez socialmente es, ¿creemos en algo porque nos lo imponen? ¿O creemos en algo porque sabemos que es bueno? ¿O creemos en algo porque tiene un poder? ¿O creemos en algo porque está institucionalizado? Y hay muchos templos. Esa es la epistemología social. Que hay que buscar diferentes factores en por qué crees en algo. En por qué estás adorando algo. No me meto en religiones, pero es una cuestión simple para que tú entiendas qué es la epistemología social. Porque a través de mis diapositivas yo sé que es mucho texto, pero al final hay que leer letra por letra para que te explique la epistemología social. Y si observas, la clásica y la anticlásica tienen muchas vertientes. Y lo vemos y lo relacionamos en tu proceso social o en tu proceso real de creencias. Viste que la epistemología social no es tan revuelta, solamente hay que darle un enfoque real. Así de simple. Ahora en la investigación es, ¿crees que tu investigación es buena porque es buena o crees que es buena porque está justificada? Tu investigación o tu fenómeno es bueno porque solo es un fenómeno o porque ya alguien más lo estudió y alguien más estipuló que ese fenómeno no se va a eliminar. Ejemplo, la deserción escolar, el abandono a la escuela.
¿Lo mencionas como un fenómeno porque está establecido a nivel INEGI? ¿O porque crees que realmente existe? ¿O porque lo has vivido? ¿O porque lo has visto? Son las 4 vertientes de la epistemología social. Ojo, tenemos que fundamentar todo como la clásica, porque así lo desarrolla. Y aquí vemos algunas partes de la epistemología y quién apoya esa parte. Te lo dije que era Gottman. También tenemos a Fuller, tenemos a Collin y tenemos a Bloor. Son autores inmersos en la epistemología social, pero son sus clasificaciones que ellos tienen. La parte que yo te estoy dando es de Shera, donde él clasifica solamente 2 vertientes. ¿Cuál es el enfoque de esta epistemología social? Bueno, el enfoque son las cuestiones personales, las cuestiones sociales o las ideologías políticas de la sociedad. Lo que nos da la situación de un constructivismo social. ¿Cuál va a ser el constructivismo social? Que todo lo vas a plantear bajo teorías, argumentos, investigaciones de las demás personas para poder desarrollarlas. Porque al final de cuentas, todo está inmerso en la misma persona, todo está inmerso en la misma sociedad y todo está inmerso en la misma política que el mismo hombre planteó. Ejemplo, ¿quién dijo que era malo robar? Si yo padezco de hambre. El hombre, la sociedad. Entonces, si yo padezco de hambre, me tengo que morir de hambre. Porque si robo, está mal. Pero no hay trabajo y está mal. Entonces, si yo trabajo, estoy argumentando que tengo que justificar mi acción. Eso es epistemología social. ¿Quién dijo que estaba mal si yo tengo una carencia? Dice Maslow, yo estoy tratando de satisfacer mi necesidad, pero la sociedad me dice que está mal que yo satisfaga mi necesidad. ¿Por qué? Porque está estipulado en una ley. ¿Por qué? Porque a nivel sociedad y los ojos de todos es malo, aunque yo me muera de hambre. Complicado sí, pero el enfoque es ese, porque está estipulado por la misma sociedad, por tus acciones y por las políticas que planteamos. Eso es epistemología. ¿Quién dijo que estaba mal? La sociedad. ¿Quién dijo que soy malo o bueno? La moral, ok. La ética, sí. Pero las acciones fuera de se plantean con ciertas argumentaciones. Esto es epistemología. Por lo tanto, esta epistemología busca validar las creencias y las prácticas de toda sociedad, de toda creencia, implicando la relación de la creación, de la comunicación, de su búsqueda. Porque todo tiene un porqué. Porque todo está justificado y todo está relacionado en esta parte. La comunicación, la sociedad, la persona va a describir, analizar y comprender todo lo que lo rodea socialmente. Leyes, instituciones, normas, escalafones económicos, clasificaciones sociales, todo eso hace la epistemología, ¿cierto? Es ahí donde tal vez tú te preguntas, ¿quién dijo que quién mencionó que solo hay 2 géneros? Si en la actualidad géneros mencionan como 7 por transformaciones y situaciones sexuales y biológicas. Así pasa. Eso hace la epistemología. Hay un origen, sí, biológico, hombre y mujer, pero a nivel social hay clasificaciones por transformación biológica e ideológica. Eso es la epistemología social. Ver, analizar, producir, discutir el origen de diferentes factores que me van a englobar. Aquí nos vamos a encontrar con los fundamentos. ¿Quién me va a apoyar en esta epistemología social? Van a ser tres factores. Van a ser 3 factores. El paradigma físico, que tenemos unos autores, que comunica el transporte físico de la comunicación emisor y receptor. Crees en algo porque alguien te lo impuso, alguien te lo comunicó. Eso es el paradigma físico, porque es la comunicación que yo tuve con otra persona por creer o por criticar o por cuestionar o conocer una idea, una ideología, una creencia. El segundo fundamento es el paradigma cognitivo. En este trata de situaciones mentales
considerando el impacto y el diseño de la información. Te plasmaron una creencia, te plasmaron una ideología. Busca información para que tú tengas un paradigma cognitivo en argumentar o criticar esa creencia. Eres católico, eres cristiano, eres musulmán, eres budista. Sí, ya estudiaste sus creencias, ya estudiaste sus orígenes, ya estudiaste de dónde surgió esta situación religiosa. Eso es un paradigma cognitivo, que tienes que buscar tú solito las partes de la historia para hacer crítica y juicio de esa creencia, de esa ideología que tú crees. Y por último, el paradigma social, que esto quiere decir las críticas e influencias de mí con los demás referente a lo que yo conozco. Alguien me lo inculcó o me lo impuso, pero yo investigué de qué trataba y al final yo sé cómo manejarlo en la sociedad. Sin criticar a nadie, sin lastimar a nadie, solamente argumentar lo que yo creo. Porque en algún punto todo lo vimos en las metodologías, todo tiene una argumentación, una crítica. Y esa argumentación, esa crítica la das tú. Porque al final tú eres el que ya investigaste, el que ya conociste, el que palpaste el fenómeno y por eso estás dando una crítica. En este paradigma social es el análisis de lo que te creyeron, de lo que tú crees y de lo que estás viviendo. Es la cuestión del fenómeno a que tú lo veas, a que tú lo vivas, a que tú lo practiques, a que alguien te lo cuente. Así de fácil. Y eso es la epistemología social. Si observas, no es tan complicado comprenderle con los factores que te estoy argumentando. Porque cada uno tiene una situación meramente de investigación. Así de fácil. Y por lo tanto, el que tú analices, comprendas, investigues, busques, aparte de escuchar y de no conocer, es importante para la epistemología social. Solamente epistemología social te estoy enfocando. Pero la epistemología es buscar todo por todo, ¿cierto? Eso es lo complicado. Ahora, ¿qué estudios nos vamos a enfocar? Bueno, principalmente por los autores que estamos trabajando y lo que estamos escribiendo aquí las diapositivas, dice que es una investigación crítica, de manera conceptual, porque busca una información, busca utilizarla, busca creerla y argumentarla para hacer una ciencia, y así elaborar una teoría y una metodología. Por lo tanto, la epistemología sí es un proceso, la epistemología social sí es un desarrollo, basado en un método científico, sí, como todo, pero me ayuda a trabajar esta cuestión. Por lo tanto, aquí lo menciona en el segundo renglón, en específico, así palpable, que dice, la investigación crítica de la naturaleza conceptual y principio básico de la información, incluyendo su dinámica, utilización y ciencia, y elaboración y aplicación de metodologías y teorías computacionales en los problemas filosóficos. Todo tiene que ser argumentado, buscado y rebuscado para al final llegar a una teoría, para llegar al final a una metodología. Por lo tanto, la epistemología social, al enfocarse en factores sociales, tienes que hacer todo un proceso igual de laborioso, metodológico, para llegar a hacer una crítica, una argumentación, una teoría social. ¿Para qué? Para nosotros tener una relación de lo que vivimos, con lo que piensa el hombre, con lo que está pasando en la actualidad. Esto es la consideración del estudio de la epistemología social y su relación con la filosofía. La filosofía es el estudiar conocimiento, amor, el arte. Eso es. Y por lo tanto, al considerar que la filosofía, la epistemología social y todo lo demás nos ayudan a tener una adopción del fenómeno social, de las problemáticas del hombre, de la cuestión de relación que se tiene con todo lo que está a nuestro alrededor como sociedad. ¿Por qué? Porque llega a ser una disciplina. ¿Por qué? Porque lleva a tener un grado de ciencia. ¿Por qué? Porque lleva a tener una complicación metodológica. Y eso me da para informar el proceso que yo estoy investigando y que estoy relacionando con todos los demás. Así,
Así es la epistemología. A ver, ahora, aquí la epistemología social sigue siendo un constructivismo social. ¿Por qué? Porque acelera los conceptos de nuestra ideología. Porque al final construye una mentalidad ante la sociedad. Porque al final nos va a dar diferentes enfoques, diferentes argumentaciones, diferentes conceptualizaciones de lo que trabaja la sociedad o de lo que está trabajando la sociedad. Por ello, te dije que Goldman, te dije que Dewey, está incluido tal vez hasta Vygotsky porque es sociólogo y psicólogo, van a trabajar esta parte del constructivismo, van a trabajar esa parte del conocimiento, van a trabajar esa parte de la sociología. ¿Por qué? Porque todo se relaciona con epistemología social. Porque al final todo vale lo mismo, porque todo trabaja con todo. Revuelto sí, pero al final la sociedad, mi mentalidad, mis comportamientos, mis acciones, las normas, las leyes, los estatus, los niveles, todo forma una sociedad. Y por lo tanto eso todo integra este desarrollo epistemológico. Y si vemos que yo te lo dije al principio, que estamos hablando de sociedades, es sociología. Pero la epistemología social también es sociedad. Por lo tanto, nuestro autor menciona que la sociología y la epistemología social no es lo mismo. Te lo dije al principio. Porque ambas estudian la sociedad, ambas estudian un conocimiento. Pero una la estudia a raíces y otra lo estudia a nivel que ya está argumentado y que ya está institucionalizado, que ya está planteado por el ser humano. No es tan complicado comprender que la sociología es algo que se estudió a gran escala. Más sin embargo, el proceso del trabajo de la epistemología social es rebuscar y rebuscar y rebuscar toda la información para poder encontrar una nueva teoría, para poder encontrar una nueva vertiente en este desarrollo de educación o de investigación social. Aquí este esquema sintetiza lo que te acabo de dar al principio de las primeras 10 diapositivas de las 20. Y aquí en estas vamos a cerrar esta primera sesión para poder trabajar la segunda y seguir trabajando de la epistemología social, porque la metodología de esta parte es larga, porque hay diferente autor, porque hay diferente conceptualización, pero todas se engloban a esta parte, a la misma sociedad y al mismo conocimiento. Y para finalizar, aquí vamos a encontrar diferentes autores que dan el inicio de la epistemología social. A pesar de los años 50 y los años 20, tenemos a Shera. En la actualidad, en los años 2000, tenemos a Furner, tenemos a Anderson, en los cuales se da una adaptación y una aplicación de un nuevo conocimiento. Estos nuevos conocimientos es la argumentación de todos los autores que tenemos arriba, pero teniendo una nueva intervención. Y aquí mismo se relaciona Goleman y Fuller, que son los que trabajamos al principio y te dije que tiene un trasfondo con la situación socióloga y con la situación psicológica. ¿Por qué? Porque se relaciona sociología, filosofía, psicología, se trabaja la cuestión, se me fue una materia, en las partes en la cual toda la sociedad inmerse en este punto social. Y por lo tanto, aquí en la parte de abajo, entre los años 80 y 2000, sí está bien relacionado Goleman, Goldman, sí está bien relacionado Fuller. ¿Por qué? Porque dan el origen del término epistemología social y se da una conexión con todas las demás áreas que me ayudan. Porque recuerda que lo dije en unas diapositivas anteriores o en una clase anterior. Toda metodología, toda teoría, toda situación científica necesita apoyo de las demás ciencias para poder ser una nueva ciencia o para aportar teorías y metodologías nuevas. Así de simple. Y por lo tanto, la epistemología social
siendo una teoría dentro de la epistemología, se agarra de diferentes áreas para poder desarrollar ciertas cuestiones. Aquí lo vamos a dejar para la siguiente sesión y recuerda que dudas, situaciones lo vamos trabajando, complicado, y ya vamos a adentrarnos con tu proyecto que ya debe estar casi terminado para que me lo entregues, ¿correcto? Y vamos a trabajarlo y te voy a mandar un video aparte para desarrollarlo. Dudas, cuestiones, aclaraciones, estamos a tus órdenes. No dejes todo hasta el final. Estamos por tu recta final. Cuídate, hasta luego.